una línea de tiempo para tratar de desenraizar este misterio de dónde viene la democracia y cuál fue el papel que jugaron los judíos y que jugó la Biblia en transformar las sociedades occidentales que comenzaron siendo unas sociedades muy crueles, muy desiguales, muy opresivas. Yo diría las peores del planeta, porque las sociedades mesopotámicas eran muy superiores a las occidentales, tanto en compasión como en derechos para la gente de abajo. De hecho, tenían pocos esclavos, no eran la base de la economía los esclavos en Mesopotamia. Los esclavos tenían derechos legales, podían inclusive negociar para mejorar sus sueldos, etc. No eran dueños de los medios de producción, no podían libremente cambiar de empleo, pero sí tenían muchas protecciones bajo la ley, que no existían en el mundo clásico. ¿Okay? En el mundo clásico, los esclavos eran objetos, eran tratados como objetos o como animales domésticos. En cambio, en Mesopotamia, aunque eran esclavos, eran tratados como personas. ¿Okay? Entonces, las peores sociedades del mundo, que eran las sociedades antiguas de Grecia y Roma, se convirtieron a lo largo de 25 siglos en las mejores sociedades del mundo. Porque hoy en día no hay ningún lugar donde los derechos de la gente común, de los trabajadores, de la mujer, de la gente que tiene una orientación sexual distinta, etc., en ningún lugar están mejor protegidos los derechos de la gente que en Occidente. Entonces, hubo una transformación dramática, radical. Las peores sociedades del mundo, en 25 siglos, se convirtieron en las mejores sociedades del mundo. Y eso, en mi opinión, lo hizo la Biblia. Estabas diciendo que los judíos, te quedaste en el slide que los judíos inventaron la democracia. A eso voy. Quiero explicar por qué. Entonces, para entender esto, y no solamente les voy a defender que la Biblia es el origen de la democracia, que la Biblia es la que transformó estas sociedades tan horrorosas en las sociedades modernas de Occidente, sino que además el antisemitismo es la consecuencia, es el golpe de revés de las aristocracias opresivas que quieren evitar la liberación de la gente común. De ahí viene el antisemitismo, es una estrategia de guerra psicológica para tratar de impedir la liberación progresiva política de los pueblos occidentales. Y como no se ha completado esa liberación, esta es una lucha que continúa, por eso también seguimos con antisemitismo, porque esta es una guerra psicológica que se renueva cada generación. Entonces estas dos cosas están ligadas. La contribución de la Biblia a la liberación política de los pueblos occidentales está ligada al antisemitismo, porque el antisemitismo es el golpe de revés de las aristocracias opresivas. Y para ver esto con mayor claridad, vámonos al mundo antiguo, al siglo I, cuando hubo un conflicto muy especial entre los judíos y Cayo César. Cayo César es el que le decían Calígula, le apodaban Calígula, por las botitas militares que le gustaba ponerse de chiquito. Se le quedó el apodo Calígula. Y aquí vemos el Imperio Romano en su máxima extensión. Este es un busto de Calígula, de Cayo César. Y es muy famoso Cayo César porque dicen que estaba completamente loco. Yo no voy a controvertir que Cayo César estuviera loco, si estaba loco. A mí lo que me molesta de hablar así de Cayo César es que la implicación es que los otros emperadores estaban cuerdos. Y la realidad es que la experiencia de tener poder totalitario enloquece a todo el mundo. Y los emperadores romanos todos eran totalitarios y todos estaban completamente locos y eran infinitamente crueles. Lo que distinguía a Cayo César de los otros emperadores no es que estuviera loco, sino que era un poco más payaso. Eso es todo, ¿no? Entonces, Cayo César es el que hizo cónsul a su caballo, ¿no? Este tipo de payasadas ofendían a los aristócratas romanos y por eso se quedó la tradición de que estaba especialmente loco. Pero, digo, Cayo César era sobrino de Tiberio César, y Tiberio César era paranoico y estaba encerrado en la fortaleza de Capri, donde torturaba gente a muerte para divertirse. Estaban locos todos, ¿no? Nada más era un poco más payaso. Y entonces, como era muy payaso y odiaba mucho al pueblo judío, se le ocurre un día, porque Roma gobernaba toda esta zona,
que incluía Jerusalén y zonas aledañas. Y se le ocurre un día, ya sé cómo voy a fastidiar a los judíos, los voy a hacer enojar. Voy a ordenar que se erija una estatua del emperador mía y la voy a instalar en el templo de Jerusalén. Esta es una reconstrucción de cómo probablemente se veía el templo de Herodes en Jerusalén. Y pues el que tiene que acatar esta orden es un fulano Petronio, que es el gobernador de Siria. En aquel entonces Jerusalén era gobernado desde Siria. Y entonces Petronio se la piensa, ¿no? Dice, pues a ver, si yo instalo la estatua de Cayo César en el templo, pues estos fanáticos religiosos de los judíos se van a poner como locos y yo voy a tener un problema de control de población aquí en toda la zona que me toca gobernar, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, si no pongo la estatua, como me ordena el emperador, pues este es el emperador totalitario, absolutista, dictatorial, el amo de todo el Mediterráneo, que tiene el poder arbitrario de la vida y de la muerte sobre cualquier individuo aquí, ¿no? Entonces, pues, él tenía que decidir a quién voy a ofender, al emperador o a los judíos, ¿no? Entonces la piensa, y luego de ponderarlo, decide que prefiere ofender al emperador. Y en esa decisión de Petronio está una fotografía de la estructura del balance de fuerzas político que había en ese momento en el Mediterráneo. Quiere decir que los judíos eran muy poderosos. Y ahorita vamos a explorar un poquito más por qué. Entonces, lo que hace Petronio es que le manda una carta al emperador y le dice: Su Altísima Majestad, qué buena idea, pero yo voy a aconsejar que mejor no, porque si colocamos una efigie de Su Altísima Majestad en el templo de Jerusalén, pudiera resultar una revuelta de los judíos que el imperio no va a poder contener y perdemos el imperio. Chivos. No, pues entonces sí le tenía muchísimo miedo a los judíos Petronio. Entonces Cayo César recibe esa carta, la lee, la pondera y le manda una carta de regreso a Petronio que dice: suicídate. Cuando el emperador te decía que te suicidaras, te suicidabas, porque el emperador podía, o sea, técnicamente podías apelar la decisión en las cortes, etcétera, pero por supuesto que el emperador romano podía obtener cualquier resultado que él quisiera en las cortes, entonces de todas maneras ibas a perder, y como no te habías suicidado como él te ordenó, después lo que hacía es que iba por el resto de tu familia y les confiscaba los bienes a toda tu familia extendida, y además podría ejecutar a uno o dos más. Entonces, pues para proteger a tu familia te suicidabas, ¿no? Pero Petronio no se tuvo que suicidar. Lo que salvó su vida es que conforme iba viajando esta carta a Siria, porque obviamente no había internet, ¿no? Había que esperar algunas semanas en que llegara esta carta, un par de semanas por lo menos, y entonces va caminando esta carta hacia Siria, y en el ínter la guardia pretoriana se preocupa. La Guardia Pretoriana era una especie de combinación de la CIA y del FBI de la antigua Roma, ¿no? Eran los encargados de todo el servicio de inteligencia del emperador, iban recolectando información por todas partes, y también tenían destacamentos de la Guardia que se vestían como civiles y estaban apostados en distintas ciudades de Italia, armados pero vestidos de civiles, listos para actuar en cualquier momento que hubiera una amenaza contra el régimen. Eran los protectores del régimen. Entonces tenían estas funciones policíacas y de inteligencia simultáneamente. Y la Guardia Pretoriana ve lo que está pasando y dice: chin, Petronio tiene razón. Si se pone la estatua del emperador en el templo en Jerusalén, vamos a perder el imperio. Estos locos judíos nos van a ganar. Entonces la guardia decide: bueno, mejor le damos cuello a Cayo y ponemos al sobrino del emperador. Y esto revela dónde estaba el verdadero poder del imperio. El verdadero poder estaba en la Guardia Pretoriana, ¿no? Y ese modelo le sirve para otros sistemas, inclusive sistemas modernos. La Guardia Pretoriana tenía el poder de la vida y de la muerte sobre el emperador. Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues la Guardia Pretoriana.
Claudio creía que, el sobrino creía que lo iban a matar, creía que se estaba haciendo una purga de toda la familia de Cayo. Entonces se había escondido atrás de una cortina, pero llegan los pretorianos y le dicen, no te preocupes, tú eres el siguiente emperador. ¿Quién es? Este es Claudio César. Y la primera cosa que le dijeron a Claudio que tenía que hacer era, por supuesto, subirle el sueldo, ¿no? Doblarle el sueldo a los pretorianos. Y luego, el primer acto de Estado de Claudio César fue emitir una proclamación pidiendo disculpas a los judíos por la provocación, restaurando los derechos que Claudio César había ido suprimiendo de libre culto en las sinagogas, de proselitismo, porque los judíos de la antigüedad eran enérgicamente proselitistas y estaban convirtiendo a muchos paganos al judaísmo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces restaura todos esos derechos que se habían ido suprimiendo. Y el segundo acto de Estado de Claudio César es emitir una segunda proclamación pidiéndole disculpas a los judíos de Alejandría, porque había habido un pogromo en la ciudad de Alejandría y los judíos de Alejandría aprovecharon el cambio de emperador para lanzar una revuelta, para vengarse de aquel pogromo. Y entonces Claudio César emite una segunda proclamación y les dice, no, ahí muere, perdón, y se restauran los derechos de la comunidad judía de Alejandría, que era gigantesca. Y en todo este contexto, otra vez, tenemos un índice de cómo estaba el balance de fuerzas. ¿Okay? Los más expertos militares, espías, policías de Roma, estaban muy preocupados de que ofender al pueblo judío les podía costar el imperio. Y pues la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pensaban eso los pretorianos? Y para tratar de contestarla, pues tendríamos que saber qué sabían los pretorianos, qué experiencias habían tenido en el pasado reciente. Entonces nos vamos al periodo de Tiberio César, que es el emperador anterior, y resulta que Tiberio César lanza un intento de exterminio contra la población judía. Todo esto que les estoy platicando viene narrado con mucho detalle en los textos de Filón de Alejandría, un antiguo filósofo judío muy importante del siglo I, que fue un gran líder de la comunidad judía, y que de hecho se reunió con Cayo César. En el año 40. Se reunió con Cayo César, hizo una embajada a Roma para abogar por los derechos de los judíos, y de hecho terminó amenazando a Cayo César en uno de sus escritos. Era un tipo muy valiente. Pero en fin, si quieren luego leer los textos de Filón de Alejandría, son muy interesantes. Le dijo, tus abuelos, paternos y maternos, los dos, mandaban mucho dinero al templo de Jerusalén, sí, para hacer sacrificios, sí, en beneficio del Imperio Romano. Así es. Le dijo, estaba totalmente... Sí. Que hablaba solo, loco. Sí, bueno, y entonces Tiberio hace un intento de exterminio contra los judíos en varias ciudades del imperio, y ese ataque lo dirige Sejano, porque el que gobernaba realmente era Sejano, que era el mejor amigo de Tiberio y también el jefe de la Guardia Pretoriana en esa generación. Y Tiberio, como les platiqué, sufría de paranoia, tenía miedo que en cualquier momento iba a haber una guerra civil, una revolución, y lo iban a tirar del poder y lo iban a ejecutar. Entonces él se había ido a refugiar a la isla de Capri, que si ustedes han viajado al sur de Italia, han visto que la isla de Capri es un acantilado, es puro acantilado, excepto por una pequeñísima playa. Entonces él arriba, en esa fortaleza natural impregnable que es Capri, había construido una fortaleza hasta arriba, y ahí ya se sentía un poquito más seguro, y mientras Sejano era el que gobernaba. Pero ese intento de exterminio le sale mal a Sejano. Resulta una reacción incontenible, no solo de la población judía, que era enorme, ahorita lo vamos a ver, sino de muchísimos paganos aliados de los judíos, solidarios con los judíos, al punto de la violencia. Entonces, pues los romanos se tienen que echar para atrás, y para calmar a la población y salvar a su imperio, Tiberio César tuvo que ejecutar a Sejano, de ese tamaño, para demostrar que él no estaba de acuerdo y que se le habían ido las cabras a Sejano y que no tenía permiso de hacer, y pidió disculpas. ¿Okay? Al gobernador de Alejandría, Flaco, también lo gobernador. Sí, eso es lo que pasa, sí, así es. Flaco era el responsable del pogromo. Durante 3-4 años
Y ese pogrom es muy parecido a los nazis de Alemania. Ah, ¿cómo no? Sí, parecidísimo. 5 colonias judíos, los asesinaron en 2 colonias, les sacaron la ciudadanía. Sí, pero vamos al final con está bien. Entonces, lo que había pasado bajo Tiberio es que la guardia, los pretorianos habían aprendido en carne propia que los judíos tenían mucha fuerza, eran demasiado aguerridos y tenían demasiados aliados entre los paganos y estaban dispuestos a pelear. Entonces, pues con esa experiencia de trasfondo ya podemos entender por qué en el periodo de Cayo César los pretorianos estaban muy preocupados de que Cayo fuera a ofender demasiado a los judíos y que ahora sí no pudieran pedir perdón a tiempo y perdieran el imperio, ¿no? Ahora, ¿por qué estaba así el balance de fuerzas en el siglo I? ¿Por qué estaban tan fuertes los judíos? Para eso tenemos que entender mejor todo este periodo que estoy enmarcando en este corchete, que empieza en el año 63 antes de la era común, antes de Jesús, con la conquista romana de Jerusalén, y termina, pasamos aquí por la destrucción del templo en el año 70 y termina en el año 135 de la era común, cuando Simón Bar Cosiba, conocido también como Bar Kokhba, es finalmente derrotado. Él había lanzado una revuelta contra Roma y logra establecer un estado judío independiente, saca a los soldados romanos, dura 3 años, pero finalmente los romanos le avientan absolutamente todo lo que tienen a Bar Cosiba y lo derrotan. Este periodo es muy importante. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que, según algunos historiadores, en este periodo los judíos eran algo así como el 10, el 15% del Imperio Romano. Es decir, eran una de las poblaciones más grandes del mundo. Hay una controversia sobre estos estimados. Es una controversia razonable. Es difícil saber cuál era el tamaño de la población judía y algunas de las evidencias que se usan para decir 10%, 15% son controvertibles. Pero ahorita van a ver que no importa mucho esa controversia, porque tenemos la evidencia de que la guardia pretoriana se moría de miedo. Entonces, el porcentaje que ustedes quieran decir que es el correcto, pues era suficiente, eso es lo único que importa, ¿no? Y además de este porcentaje de judíos, había un porcentaje todavía más grande, una población todavía más grande de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios eran paganos que estaban enamorados de la religión judía. ¿Okay? Y entonces eran paganos que, por ejemplo, empezaban a adoptar algunas leyes dietéticas y éticas de los judíos y se asomaban a la sinagoga en Shabbat para escuchar la lectura de la ley. Las sinagogas y los Beit Midrash tenían, había un lugar especial donde se tenían que sentar los paganos, no se podían mezclar con los judíos, pero podían entrar, se sentaban en su lugar especial y escuchaban la lectura de la ley. Entonces tú juntas a todas estas dos poblaciones y pues, podrías estar hablando desde un 20 hasta un 30% del imperio. Y una vez que te cae ese 20, ya puedes empezar a entender por qué se preocupaba tanto la guardia pretoriana, porque pues eran muchísimos. Y eran cada vez más, porque los temerosos de Dios que se acercaban a las sinagogas, que se entusiasmaban con el rito judío, muchos terminaban por convertirse, ¿no? Entonces engordaban las filas del judaísmo. Pues la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era tan emocionante para estos paganos el judaísmo? Porque esta es una situación que a los oídos modernos suena aberrante. Todo lo que nosotros recordamos, no solamente del siglo XX, sino de los siglos anteriores, es que los judíos son terriblemente impopulares. Y en siglo tras siglo tras siglo son perseguidos, asesinados, expulsados, convertidos a la fuerza. ¿Qué explica que en el siglo I la emoción del grueso de la población iba en la dirección contraria y que de hecho la gente se quería convertir al judaísmo? Aquí citas de 2 historiadores nada más para documentar el fenómeno, porque muchos judíos cuando les platico esto no me creen, porque la situación es tan distinta a la que ellos conocen. Pues la primera cita es del historiador Shai Cohen, de un libro muy bonito que se llama De los Macabeos a la Mishnah, perdón. Dice, muchos gentiles, personas que no eran judías,
hombres y mujeres se convirtieron al judaísmo durante los últimos siglos antes de la era común y los 2 primeros siglos de la era común. Aún más numerosos todavía, sin embargo, eran los gentiles que aceptaban ciertos aspectos del judaísmo, pero no se convertían. ¿Okay? La otra cita es del historiador Paul Kerestes, que dice: los muy activos esfuerzos de conversión de los judíos causaban mucha fricción entre el poder imperial de Roma y el judaísmo. Pues esta no era simplemente una religión con ojos para el mundo, sino que tenía mucho contenido político. Es fácil ver, dice, que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero. Esto precisamente era lo que preocupaba a la Guardia Pretoriana. Es fácil ver que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero. Pues, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué era tan emocionante el judaísmo? Esta es una cita del senador Séneca, un senador romano del siglo I. Dice, no sobrevive el texto donde escribió esto Séneca, pero fue citado por Agustín de Hipona, San Agustín, en su texto muy famoso, Ciudad de Dios. Entonces, por lo menos tenemos este fragmento, y es un fragmento muy ilustrativo. Dice: las costumbres de esta maldita raza, se refiere a los judíos, han adquirido una influencia tal que son recibidas en todo el mundo. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Nuevamente un testimonio de la enorme popularidad del pensamiento judío y del rito judío en el siglo I. Y miren esta cita de Dio Casio, que es un antiguo historiador romano del siglo IV, me parece, y escribe así, dice: no sé cuál sea el origen de este nombre que usan, judaios, judíos, dice, pero también se refiere a otras personas, incluidos extranjeros, o sea, también le dicen judíos a estos extranjeros, que enérgicamente siguen sus costumbres. Está hablando de los conversos, está hablando del enorme océano de conversos al judaísmo. Dice, y esta gente, los conversos, se encuentra inclusive entre los romanos. Repito, y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos. El movimiento judío estaba infiltrando inclusive a la clase gobernante del imperio. De tal suerte que el mismo Séneca, me parece que es en Epístoles Morales o en alguno de esos textos, reportó que ya no podía ser vegetariano, porque la policía romana andaba tratando de identificar judíos secretos en base a sus costumbres dietéticas, y entonces si tú eras vegetariano te podían confundir con un judío secreto. Y este era senador. Eso quiere decir que la atracción por el movimiento judío era verdaderamente muy fuerte y estaba empezando a transformar el pensamiento inclusive de la gente que gobernaba. Dice, aunque a menudo reprimidos, los judíos crecieron hasta alcanzar la más grande extensión, ganando por la fuerza la libertad de su culto religioso. ¿Okay? Nuevamente consistente con todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tantos paganos querían judaísmo? Yo pienso que es obvio, porque el judaísmo, según su mito de origen, como está explicado en el Éxodo, el segundo libro de la Torá, nacen en una revuelta de esclavos. Y en el Imperio Romano, casi todos eran esclavos. Entonces, estos paganos entraban a la sinagoga y escuchaban la lectura de la Torá, que hablaba de este Dios invisible, que estaba a favor de los de abajo, que había organizado una revuelta de esclavos en Egipto para sacarlos a la libertad, y que después les había entregado una nueva ley para crear una sociedad utópica, horizontal, donde no se oprime a nadie, donde se dividen los poderes, donde la viuda, el pobre, el esclavo, porque hay una categoría de esclavo en la ley judía, aunque en realidad es un error de traducción, son sirvientes, ¿no? Son sirvientes protegidos con muchísimo cuidado bajo la ley, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que dice, si al esclavo, al sirviente, le falta un diente, y el esclavo viene y le enseña al juez, mira, me falta un diente porque mi jefe me pega,
en ese momento queda en libertad. No se puede maltratar al empleado. No se le puede maltratar ni siquiera psicológicamente. Porque otra ley de la Torá dice que si un sirviente se escapa de la casa donde trabaja y se refugia en la casa de alguien más, el dueño de la casa donde se refugió está obligado por ley a protegerlo, no lo puede regresar, etcétera, ¿no? Esto lo podríamos comentar. Es una ley diseñada con exquisito cuidado para proteger a la gente de abajo. Y pues obviamente que esto es muy emocionante si tú eres un esclavo de los romanos, ¿no? O sea, tú tienes la bota de fascista de la guardia pretoriana en el cuello y te la estás pasando fatal, no tienes ningún derecho. De hecho, en el Imperio Romano, como testimonia, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, en el Nuevo Testamento hay una historia sobre Pablo, San Pablo, en la que lo agarran los soldados romanos en Jerusalén y están preparándose para torturarlo, para interrogarlo, porque eso era normal. Tú agarrabas a uno de estos pobres diablos y querías obtener información, inmediatamente te ponías a torturarlos, no te cuestionabas siquiera. Y entonces Pablo les dice, que ya es legal torturar a un ciudadano romano. Chihuahuas, ¿eres ciudadano romano? No sabíamos que eres. Pero es que si no eras ciudadano romano, y casi nadie era, sí te podían agarrar de la calle, y para obtener información simplemente te empezaban a torturar, ¿no? Entonces, esta pobre gente entraba a la sinagoga y oía todo este rollo de los esclavos liberados y del Dios invisible y del Mesías. Porque el concepto del Mesías, para mis compañeros cristianos que estén aquí, el concepto del Mesías para los judíos es totalmente distinto al concepto cristiano. Los judíos no estaban esperando un chivo expiatorio que iba a ser sacrificado en un rito místico universal para limpiar los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Esto no es el concepto judío. Los judíos estaban esperando a un líder militar, a un guerrero santo, que le iba a dar crán a los emperadores romanos, que iba a liberar a todos los pobres diablos oprimidos por los romanos y instituir un mundo de libertad basado en las leyes de los esclavos liberados, basados en las leyes del pueblo judío, ¿no? Entonces, esta era la razón de que los paganos estaban tan emocionados y que entraban a las sinagogas y se acercaban y adoptaban los ritos judíos y se convertían al judaísmo. Bueno, con todo este contexto en la cabeza, creo que podemos hacer ciertos paralelos al mundo moderno y ver hasta dónde lógicamente nos permite llegar. Tenemos que los romanos, como los griegos antes de ellos, tenían una economía y política basada en la guerra externa y en la esclavitud. Tenían campos de muerte, igual que los griegos tenían minas donde los esclavos eran trabajados a muerte. Tenían una actitud violenta y cruel contra los pueblos subyugados. Conocen ustedes todos el ejemplo del circo romano, que es casi inimaginable. Este era el cine de los antiguos romanos, era irse al circo a ver cómo un pobre diablo que habían secuestrado se lo comía una bestia africana, ahí enfrente de ellos. O cómo dos pobres diablos combatían a muerte y estallaban en sangre ahí enfrente de ellos. Este era su cine, ¿no? Una sociedad profundamente patológica. Y esto es lo que nos celebran en la escuela. En la escuela, para pasar de grado, tú tienes que hacerle caravanas a los griegos y a los romanos. Esta es la educación que recibimos. Y tenían un emperador absoluto al que saludaban con el brazo alzado, Ave César. ¿Okay? Bueno, pues ¿a quién se parecen? Los nazis, ¿no? Check, 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 check. Entonces la pregunta es, y cometieron genocidio contra el pueblo judío. Ese es el otro parecido profundo con los nazis, ¿no? Porque eso es lo que fue la primera guerra judía y la revuelta de la diáspora y la segunda guerra judía. En su conjunto, desaparecieron prácticamente a los judíos del Mediterráneo. Fue un gran exterminio. De hecho, de acuerdo a los historiadores que estudian este antiguo genocidio, los romanos, en términos proporcionales, mataron más judíos que Hitler. O sea, los números absolutos de las poblaciones obviamente son muy distintos. En el mundo antiguo había en números absolutos mucha menos gente, ¿okay? Pero como proporción del total de judíos que había en el mundo antiguo, los romanos mataron más judíos que Hitler. Esta es una cita del historiador James Carroll sobre aquel genocidio. Dice,
En el clímax de violencia que fue la guerra de 66 a 73, la primera guerra judía, Jerusalén fue arrasada y cientos de miles de judíos fueron muertos. Flavio Josefo y Tácito estiman que el número de muertes judías fue alrededor de 600.000. En la Segunda Guerra Judía, 60 años después, el monto de víctimas judías se estima en 850.000. Cualesquiera que sean los totales exactos, estos vastos números de víctimas fueron muertos sin los métodos mecanizados que vuelven a la guerra moderna tan letal. Y por lo tanto las analogías entre Roma y lo peor de las dictaduras del siglo XX, es decir, Adolfo Hitler, no son desatinadas. Si las legiones romanas hubiesen contado con ametralladoras, bombas, vías de tren y gas venenoso, ¿quién puede afirmar que un solo judío hubiera sobrevivido el siglo II? Pero como les digo, se quedó corto Carroll, ¿okay? Porque los romanos lo hicieron todavía más grande que Hitler. Bueno. Brinquemos entonces a el siglo XX. Ay, gracias, estoy bien, gracias. En el siglo XX tuvimos el genocidio nazi, y entonces la pregunta aquí de análisis político es la siguiente. Está clarísimo, por todo lo que les vengo de platicar, que en el mundo antiguo, en el siglo I, en el Mediterráneo, los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos. Los pueblos mediterráneos se estaban uniendo al pueblo judío para luchar en contra de la opresión romana. Y los romanos exterminaron a los judíos justamente para impedir la liberación de los pueblos occidentales. Tenemos que los nazis se parecen muchísimo a los romanos, en los detalles profundos y en los detalles superficiales. Y de hecho los nazis, muy conscientemente, se autonombraban a sí mismos la continuación de Roma. Entonces la pregunta es, ¿no será que los nazis hicieron el genocidio que hicieron, igual que los romanos, para evitar la liberación de los pueblos occidentales? Esa es la pregunta. Y para apoyar esta hipótesis, tendría yo que poder demostrar que los judíos en el mundo moderno estaban haciendo lo mismo que los judíos en el mundo antiguo, es decir, que el impacto del pueblo judío en el mundo moderno occidental era justamente impulsar el progreso de liberación, el proceso, perdón, de liberación política de los occidentales, y que por eso los gobernantes antisemitas, que encuentran su mayor expresión en los nazis, veían un valor estratégico, político, en el exterminio del pueblo judío. Es decir, contrario a lo que mucha gente dice que el holocausto no tuvo sentido, el holocausto tuvo todo el sentido del mundo. Esta es una guerra política. Y esta gente entendía que si no se deshacen del pueblo judío, el mundo occidental va a continuar volviéndose cada vez más libre, y ellos van a tener cada vez menos poder. ¿Okay? Entonces, bajo este análisis, Shoah fue el gran golpe de revés en contra de la Ilustración europea. Ahora, ¿se puede defender este argumento? Para empezar a defenderlo, llamo la atención a la Primavera de los Pueblos, que sucede en 1848. En 1848 comienza, bueno, primero, ¿qué es la Primavera de los Pueblos? La Primavera de los Pueblos es una gran revuelta de los pueblos occidentales. No es nada más Europa, también sucedió en las colonias. Quedaron exentos nada más las islas británicas, pero no sus colonias, y el imperio ruso. Pero fuera de eso, hubo levantamientos armados muy grandes en prácticamente todas las ciudades importantes de Occidente. Y gracias a esos levantamientos, que tenían su inspiración en la Revolución Francesa, a partir de ahí cambia la gramática política de Occidente y nos empezamos a mover 2 pasos para adelante, 1 para atrás, hacia el gobierno constitucional, las cartas de derechos, ciudadanía y sufragio universales, parlamentos, libertad de pensamiento y expresión, en fin, todo lo que asociamos con el mundo democrático moderno. Esto es posible porque hubo una Revolución Francesa, como les decía, y la Revolución Francesa, que si bien fue derrotada en 1815, renace, digamos, en 1848 y gana su victoria póstuma en ese año. Ahora, todo esto viene, la Revolución Francesa es posible por la Ilustración Europea. Sin la Ilustración Europea no hay revolución. ¿De dónde viene la revolución? La Ilustración.
viene del pensamiento judío. El padre de la Ilustración es este señor Baruch Spinoza, ¿okay? Que era guapo como él solo. Se parece a mi amigo Isaac Sternberg. Y no sé si alcanzan a ver lo que le brilla en el ojo izquierdo a Baruch Spinoza, fíjense bien, es el Tratado Teológico Político. El Tratado Teológico Político es uno de los textos más importantes jamás escritos, porque se encuentra en este texto en su forma madura todas estas ideas que nosotros consideramos el acervo moderno democrático occidental: sufragio universal, gobierno republicano, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión. Es un texto muy radical, mucho más radical que el de los otros pensadores holandeses, que ya eran bastante radicales para su época. Y Baruch Spinoza fue muy influyente. Todas las grandes figuras de la Ilustración leyeron a Spinoza y empezaron a absorber sus ideas y a pregonarlas. Contemporáneo de Spinoza es Godofredo Leibniz. Godofredo Leibniz se quejaba porque él, aunque era un genio, un tipo muy inteligente, un gran erudito y científico, pero en política era reaccionario y le chocaba lo que estaba haciendo Spinoza, y se quejaba de que las ideas de Spinoza eran las ideas de Maimónides, el más grande filósofo y rabino de todos los tiempos. Ahorita vamos a Maimónides. ¿Qué nacionalidad tenía? Este era alemán. ¿Y Spinoza? Spinoza era un judío que había escapado de Iberia, de las persecuciones ibéricas, y se había refugiado en Ámsterdam, de una familia que se había refugiado en Ámsterdam. Él ya era holandés. Decía Godofredo Leibniz, decía: las ideas de Spinoza se infiltran gradualmente en las mentes de los hombres aristocráticos que gobiernan al resto y de quien todo depende, y se escurren dentro de los libros populares, inclinándolo todo hacia la revolución universal que amenaza a Europa. Entonces, las ideas de Spinoza, dice Leibniz, son como un virus que está infectando a toda la gente con educación. Y si continúan infectando estas ideas de Spinoza a la gente que lee y que piensa, va a haber una revolución. Se va a perder el orden aristocrático europeo. Spinoza niega totalmente la divinidad de la Biblia y cree que es un invento humano. Entonces, ya que está mutando el pensamiento de la concepción del judaísmo... Sí, pero no me quiero meter en esa controversia ahorita, porque es tangente al argumento que estoy defendiendo. Tienes razón, Spinoza defendía una concepción de Dios que no compartían los rabinos de su época, y de hecho lo anatemizaron. Ya ni siquiera es divino, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, pero esta es una controversia que no tiene nada que ver con mi línea, entonces me la voy a aplicar. Pero justamente lo formularon por un problema político, tenían problemas con el gobierno del lugar, era un revolucionario Spinoza. Por eso, no tanto por la ciudad. No me quiero meter en esta controversia, por favor. Solamente preguntas, Sí, después al vamos final. al final, por favor, así podemos continuar. No por religión, sino por una cuestión política. Después vamos. Entonces, tuvo razón Leibniz, porque 85 años después de que Leibniz hizo esta predicción, se convirtió en profeta, porque precisamente las ideas de Spinoza produjeron cada vez un auge mayor de la Ilustración, y 85 años después de esta predicción estalla la Revolución Francesa, que cambia para siempre, bueno, no para siempre, pero digamos, tuvo un efecto gigante en la política occidental. Bueno, decía Godofredo Leibniz que eran las ideas de Spinoza las que estaba vendiendo, que Spinoza estaba vendiendo las ideas de Maimónides. ¿Quién es Maimónides? Pues Maimónides es un gran, para casi todo el mundo, el más grande rabino de todos los tiempos, del siglo XII, muere a principios del siglo XIII, y es un nombre que no conviene quizás tratar de emular, porque era el filósofo aristotelista más importante de su generación, era el más grande rabino de todos los tiempos, era matemático, astrónomo, y además era un gran médico. Era un médico científico experimental, cuya fama, aunque estaba él de médico del gobernante de Cairo, su fama llegaba hasta Europa, y encima de eso es un gran pensador político. También le brilla el ojo a Maimónides, que yo creo que sin ninguna controversia podemos decir que Maimónides era muy guapo, y lo que le brilla en el ojo es la Guía de Perplejos, que
que es un esfuerzo por decir, a ver, la ley de Dios, pues es la ley de Dios, la tenemos que seguir, pero yo les voy a demostrar que si ustedes quieren producir una ley basado en primeros principios racionales para producir una sociedad que vive en paz, en hermandad, con justicia, con solidaridad, lo que terminas produciendo es la Torá, ¿no? Y este es el esfuerzo racional, digamos aristotélico, de la defensa de la Biblia que hace Maimónides en Guía de Perplejos. Y ese texto fue terriblemente influyente con un gran genio católico que es Tomás Aquino, que vive en la siguiente generación, nace un poquito después de la muerte de Maimónides, y Aquino es el que transforma el pensamiento de los intelectuales católicos, que eran todos curas, y los mueve del platonismo, que es el misticismo, que es superstición, al aristotelismo, que es razón y es ciencia, ¿okay? Esta transformación la logra Aquino, pero decir que la logra Aquino es decir que la logró Maimónides, porque Suma Teológica, que es la obra maestra de Aquino, como explica el historiador Douglas Chris, dice: sin el menor tapujo, Tomás Aquino toma prestadas las ideas de Maimónides en cantidades prodigiosas. Generalmente le da crédito, dice, como dice el rabino Moisés y bla bla bla, y lo cita. No siempre, pero en general lo cita, le atribuye las ideas a Maimónides. Dice: Tomás Aquino aborda la ley de Moisés bajo la influencia de la Guía de Perplejos de Moisés Maimónides. En la tercera parte de la guía, Maimónides parece arguir por la razonabilidad inherente de los preceptos de la Torá, intentando aprehender la intención racional detrás de la legislación sinaítica. A pesar de que el cristianismo consideraba como abrogada la ley de Moisés, Tomás Aquino intenta salvar la sabiduría política del Viejo Testamento, arguyendo que el régimen mosaico puede servir todavía como una guía para los pensadores políticos cristianos. Esto rayaba en la herejía, y de hecho Tomás Aquino fue investigado por el Santo Oficio, por la Inquisición, porque la libró, pero sí fue investigado. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que la ley judía era políticamente relevante para los cristianos, y todo el esfuerzo que había hecho la Iglesia Católica era de decir: es que la ley judía es obsoleta, es un fósil, ya no sirve, lo que sirve es el sacrificio de Jesús. Entonces, esta opinión de Tomás Aquino, que estaba basada en el análisis de Maimónides en Guía de Perplejos, rayaba en la herejía, y fue influyente, porque en este periodo empiezan a surgir justamente los movimientos protoprotestantes, de los albigenses, de los cátaros, ya voy a terminar, de los albigenses, los cátaros, los lollardos, los husitas, que antes de Calvino y Lutero tuvieron un impacto importante en el mundo cristiano, y que se querían separar del Papa, ¿okay? Ellos consideraban que el Papa era un anticristo. ¿Por qué? Porque el Papa no estaba respetando el contenido ético y moral de los textos bíblicos. ¿Qué estaban haciendo estos protoprotestantes? Estaban traduciendo el texto bíblico a los vernáculos europeos. Y entonces cuando tú haces esto, la Iglesia Católica prohibía la traducción del texto bíblico. Estaba prohibido en el medioevo leer la Biblia. Solamente podía producirse en latín, y solamente los curas hablaban latín. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Iglesia es grecorromano, siempre lo ha sido. Y el gobierno de la Iglesia estaba aliado con los príncipes alemanes que gobernaban toda Europa, y esta era una alianza ideológica militar para mantener a todo el mundo en una semiesclavitud. Entonces, el gobierno de la Iglesia entendía que si la gente leía el texto de los esclavos liberados, pues se iban a volver a querer liberar. Por eso estaba prohibido que la gente leyera la Biblia. ¿Qué pasa con los movimientos protoprotestantes? Empiezan a traducir a la Biblia, empiezan a leer la ley de los esclavos liberados y se radicalizan. Y cuando uno lee las plataformas de estos movimientos, uno ve que no simplemente que se querían separar del Papa y tener su culto independiente de él. Estaban pidiendo
distribución de bienes, estaban pidiendo desmilitarización de las ciudades, que se acabaran los gobiernos militares, etcétera, etcétera. Hay demandas muy modernas en estos movimientos protestantes, y la causa de estas demandas es que están leyendo la Biblia. ¿Okay? Y así nos vamos hasta que se produce la Ilustración Europea. Los movimientos protestantes de Calvino y Lutero finalmente lograron un empate. Los movimientos anteriores todos fueron exterminados, pero los movimientos de Calvino y Lutero logran un empate porque para entonces ya se había inventado la imprenta, y eso permitía que estos nuevos movimientos cristianos produjeran propaganda a una velocidad que les permitía competir con el poder de convocatoria de la institución de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ese es mi análisis. Es gracias a todas estas contribuciones que tienen como su origen último la Torá, que Occidente se fue transformando a lo largo de 25 siglos. Empezamos con las peores sociedades del planeta, las más crueles, las más represivas, y terminamos con las mejores sociedades del planeta. Y esa transformación la consiguió la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea es el origen del principio de que todos somos iguales ante Dios y que por lo tanto todos debemos de ser iguales ante la ley. Es por supuesto un principio que también se encuentra en el cristianismo, y no es coincidencia porque ese principio el cristianismo lo toma del judaísmo. ¿Okay? Y también el cristianismo influyó mucho, es decir, fue muy influyente para que tanto Maimónides como Spinoza pudieran reinyectar estas ideas radicales y movernos hacia la democracia en un público cristiano. Pues fue muy importante que estaban hablando con cristianos, que tenían en la cabeza este principio de que somos todos iguales ante Dios. Cuando una persona tiene ese principio en la cabeza, se puede razonar con ellos y hacerles ver que las sociedades en las que viven son injustas y que hay que transformarlas. Creo que es muy importante reflexionar sobre este camino histórico. Hay distintas maneras de producir conciencia mística. Hay gente que lo hace meditando, hay gente que lo hace comiéndose hongos, hay gente que lo hace de distintas maneras. Pero lo que es la conciencia mística es de pronto darte cuenta que eres parte de un todo y que la unión de todos los seres humanos y de todos los seres vivos es algo sagrado y bonito. Una manera de generar esa conciencia mística es con conciencia histórica. Es darte cuenta que el trayecto que hemos recorrido como especie, o por lo menos como occidentales, es una cosa muy importante. Porque, y sí podemos decir como especie, porque la trayectoria política de los occidentales ahora es mundialmente influyente, ¿no? Entonces podemos decir que ya incluimos a todo el planeta en esta gran narrativa. Y esta es una trayectoria que cuando la entiendes, cuando la platicas, cuando la razonas, te das cuenta que nuestros antepasados han ido construyendo generación tras generación tras generación el mundo en el que ahora vivimos, que es un mundo muy bueno. Nos faltan muchas cosas por componer, tenemos muchas cosas todavía de que quejarnos, estoy de acuerdo, pero eso es porque somos imposibles de satisfacer. Y qué bueno que vamos a seguir mejorando el mundo, pero la trayectoria que hemos recorrido es una cosa increíble. Las sociedades de la antigua Grecia y Roma, ustedes no se las pueden imaginar excepto viendo películas sobre los nazis, porque eso es lo que eran. ¿Okay? Entonces, creo que es súper importante, tanto para los judíos como para los cristianos, tener esta visión de la importancia del texto bíblico, porque el texto bíblico, hoy por hoy, sigue siendo el centro de la historia mundial. Y es el texto bíblico el que causó esta transformación a lo largo de 25 siglos en Occidente, que es una transformación que ahora es, como decíamos, mundialmente influyente. Yo creo que esa conciencia nos da un panorama místico, nos une con nuestros antepasados en una gran línea de tiempo, que habla de un progreso paulatino en el que el mundo se está salvando. Y es bien importante tomar esta conciencia para poder ver cómo nosotros vamos a contribuir
a continuar este proceso. Y yo creo que eso lo que quiere decir en nuestra generación es, antes que nada, combatir el antisemitismo. Porque el antisemitismo es el movimiento que está atacando al vehículo humano que transporta este texto milagroso de una generación a la otra. Entonces yo los invito a conocer más esta historia de la Biblia y del pueblo judío y a enorgullecernos todos del enorme impacto que ha tenido la Biblia, porque este es el verdadero centro de una ideología, perdón, de una identidad judía sana. Desgraciadamente en el mundo moderno he visto yo, porque en los últimos años he iniciado y estoy llevando a cabo un proceso de inmersión dentro del pueblo judío. Primero lo hice con los mongoles, ahora lo estoy haciendo con el pueblo judío. Estoy inclusive aprendiendo hebreo ya. Y en este proceso de conocerlos cada vez mejor, me doy cuenta que la identidad de muchísimos judíos está muy maltratada. Muy maltratada. Y no entienden por qué tiene sentido ser judío. Porque pues, no ven más que cosas negativas, nos van a perseguir, nos van a venir a matar, nos van a venir a agredir. Pero eso siempre ha sucedido, y la razón de que siempre ha sucedido es de que los judíos están aquí en la tierra haciendo un milagro. Están liberando a todo el planeta. Eso es lo que ha hecho la Biblia. Y si se nos olvida eso, pues entonces sí, ¿para qué ser judío? Pero si nos acordamos de eso, entonces de pronto no solamente tu identidad judía tiene sentido, sino toda la historia de Occidente tiene sentido y tu lugar en ella. Y tienes una razón para seguir peleando. Y creo que hacia esa identidad es a la que tenemos que caminar. Muchas gracias. Estimados, ok, vamos a dar unos breves minutos, me imagino que